Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y en la continuación de este ciclo de los programas de Hablando de Historia y en el caso específico de la continuación del deporte, el boxeo, de la voz, de la mano de Enrique Encinos. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Yo siempre bien. Y quiero hacerte un comentario con relación al programa que se hizo la semana pasada de historia sobre el boxeo, que yo, y reconozco aquí, fui un poco escéptico porque yo dije, a lo mejor a la gente no le va a llamar la atención o no va a haber mucha gente que vea el programa que le guste. ¿Sabes qué? Y fue una sorpresa demasiado grata. No tanto en la plataforma de YouTube, sino específicamente en la de Rumble, que tuvimos mil y tantos de view completos, porque hay que simplemente seleccionar, o sea, la distinción que ellos hacen, personas que entran y ven y se van, o las personas que ven completo. Esa está en la estadística de el que controla pues la página y ahí lo dice. Y para mí fue de verdad una sorpresa, así que manos a la obra. Bueno, ese es el segundo programa sobre boxeo. En el primer programa cubrimos cómo Martí tuvo que ver con el boxeo, como el primer cronista de boxeo cubano, y también como Ramón Guiteras fue el padre de los boxeadores amateurs cubanos. Después, como la invasión norteamericana en la guerra de independencia o la guerra hispanoamericana, como se le quiera llamar, perdón, influenció en el boxeo y empezaron a haber gimnasios en Matanzas y en Oriente, específicamente en la zona de Baracoa, Guantánamo, Santiago de Cuba, y en Matanzas hubo peleas de marinos norteamericanos en el Teatro Sauto. Pero no había boxeadores profesionales. No había promotores profesionales, no había esquinas profesionales. Y si tú no tienes esas condiciones, no había boxeo. Entonces John Budinich, chileno, que fue el primer boxeador chileno de la historia, fue el primer chileno en asistir a Columbia University y estuvo invicto en sus primeros años de profesional en Chile. Después también peleó en Estados Unidos, en Panamá, donde estaban fabricando el canal de Panamá, y finalmente llega a Cuba. Cuando llega a Cuba ya tiene dinero. Tiene dinero porque había peleado dos peleas fuertes había ganado una y perdido una con Sandy Odom en Panamá. Y en la primera se buscó $5,000, que En era aquella época. muchísimo dinero en aquella época. En parte era dinero de la bolsa y en parte era dinero que se apostó él mismo. En la segunda pelea él se dio cuenta que no valía la pena apostarse a sí mismo, porque la primera fue apretada, aunque él la ganó. Y en la segunda no apostó, pero tenía dinero en la bolsa también. Así que llegó a Cuba con dinero. Se dio cuenta que no había boxeo en La Habana y que La Habana era el centro de todo en Cuba, la capital. Y entonces abrió un gimnasio en la calle Águila, en La Habana Vieja, que se llenó inmediatamente de todo el mundo. El hijo de un presidente, muchachos de la alta sociedad cubana, le dieron trabajo en el Vedado Tennis Club como entrenador de boxeo también. Y entonces estaba yendo bien, pero quería boxear, no solo de gimnasio. Entonces, él trae a un amigo de Estados Unidos, Jack Ryan. Jack Ryan era un peso mediano que había estado peleando también varios años ya, era experimentado, y ellos eran socios, eran amigos, se conocieron en Filadelfia. Budin se consigue eh, promotores nuevos, novatos, que están dispuestos a poner dinero.
¿m? Para levantar el boxeo. Y Ryan llega a La Habana y en ese momento se hablaba de hacer una pelea entre Buddy y él, pero sabiendo cómo promotear, lo primero que hacen es se buscan contrincantes para levantar récord. Y Ryan pelea como 5 o 6 veces en un mes y medio, ¿no? En el Molino Rojo, que estaba también en la zona de La Habana Vieja. Y en ese tiempo, Budinich pelea dos. Ahora, los contrincantes, perdón, eran levantadores de pesas y eran luchadores. Ya la lucha libre había empezado en Cuba y había una sociedad que se llamaba el Club Fuerte. Buen nombre. Y el Club Fuerte tenía en La Habana, tenían levantadores de pesas, fisioculturistas y luchadores profesionales. Es más, el campeón heavyweight de lucha libre de Cuba, Desiderio Yanes, se entrenaba en ese gimnasio. Entonces vienen las peleas. Mm, Este, en la segunda pelea de Jack Ryan, él pelea con Desiderio Yanes, el campeón heavyweight. Entonces, bueno, ya Ryan posiblemente pesaba 154 libras, 155. Y Yanes probablemente pesaba 180, 190. Pero eso no importaba en aquella época. Pero la pelea fue tabla. Y esa tabla le dio gran prestigio a Ryan. Porque como quiera que fuera, había peleado con el campeón heavyweight de lucha libre. Ryan gana 4 o 5 peleas y un par de tablas. Y Budinich gana dos en ese mismo tiempo. Una le gana a Cuban Jack Johnson, que era un negro muy fuerte y que le dura los 6 rounds. Y la otra es con uno que le decían el Catalán, que también era el club fuerte. Y Budinich lo noquea en un par de rounds. Entonces ya eso monta el escenario, esas 7, 8 peleas de ellos dos con diferentes luchadores, abre la puerta para la gran pelea de Cuba. ¿Ok? La pelea de Budinich con Ryan en 1910 es la primera pelea que recibe propaganda nacional y que, pues, y la bolsa era grande. ¿Ok? El ganador iba a recibir $500, que era muy buen dinero. Eh, el perdedor 200. Pero los promotores hicieron una apuesta que si Ryan le podía durar los 6 rounds a Budin, porque todo el mundo pensaba que Budin se iba a noquear a Ryan, le iban a dar $500 a Ryan. Entonces, va, el teatro Paidet, que era el teatro más importante de Cuba, donde había óperas, zarzuelas, eh, verdaderamente bandas musicales de primera categoría. Era un lugar de mucha clase. Una pregunta que te iba a hacer, los comienzos del boxeo en Cuba se dan simplemente por la espontaneidad de la gente que lo hizo o eso tenía algún ente regulador que había que tener permisología, algo, ¿cómo llega al punto donde ya en ese teatro de ese renombre y se hace esas peleas ahí? La pregunta es que si había algo que Motores, había que por cumplir supuesto. con la ley o algo. No, o sea, hasta 1921, que se crea la Comisión de Boxeo a nivel gubernamental, no hay esa vigilancia.
Entonces llega la pelea, se llena el teatro Pairet hasta el tope. Ujú. ¿Mm? Budinich cuando llega al ring tiene una venda en un muslo. Y cuando le preguntan por qué tiene una venda en un muslo, dice que que corriendo y haciendo ejercicio para prepararse, lo había atacado un venado. Fíjate, en 1910 había venados en los bosques de La Habana. Hoy en día se comen venado y cocinan, sí, sí, con los tarros venados hacen sopa. Y si es aquí en Miami, imagínate tú que todos esos los cocodrilos lo que se lo hubieran mordido. Pero aquí hay venados también. Así como no. Entonces, viene la pelea, 6 rounds, Budinich gana por puntos, una pelea apretada. Budinich recibe $500 y, irónicamente, Ryan recibe 700, 200 por ser el perdedor y 500 por haber sido, Por la apuesta de las 6 rounds. por haber logrado sobrevivir. Después de eso, a las pocas semanas, Budin se va de Cuba, va a Argentina, le gana por nocaut a Alfredo Culpín, que esa es otra de esas peleas. Culpín era un peso welter de 145 libras y Budin estaba en 170. Pero no queda Culpín. Culpín era otro pionero del boxeo era europeo, pero fue uno de los pioneros del boxeo en Argentina. Regresa a Cuba y sigue entrenando boxeadores. Ahora, el gran eh, logro de Budins fue que muchos de estos muchachos que empiezan a boxear con él, después se vuelven profesionales. Y después de volverse profesionales y terminar su carrera, se vuelven managers, promotores, referís. Fernando Ríos, que tiene unas cuantas peleas, se vuelve uno de los referís más importantes de Cuba. Louis Smith, que decía que tenía más de 100 peleas en su carrera, no creo que las tenía, porque no había tanta cartelera, Claro. pero él sí estuvo boxeando. Smith era un gordito, ¿eh? De 135, 140 libras. Entonces, la primera pelea que sabemos de él es pelea en Unión de Reyes, ¿eh? Y cuando iba a pelear en Unión de Reyes, iba a pelear con un peso pluma, el estelar. Y se cayó una de las peleas en la cartelera. Y entonces le dijo al promotor, yo abro con la pelea preliminar. Y el promotor le dijo, oye, la pelea preliminar, este tipo que no ha conseguido contrincante pesa 180 libras. Y, y tú estás en 130 y algo. Sí, no importa. Entonces él noquea al 180 libras y después le gana por decisión al peso pluma. ¿No? Y a la larga empieza, a él le gustaba comer. Y a la larga, aunque tenía el tamaño de un Junior Welter, gana el campeonato Light Heavyweight, ligero completo de Cuba. Smith, la gente, lo que decía, los periódicos de la época, lo que dicen es que era un gordito, que esquivaba muy bien, que era muy rápido y que pegaba con mucha velocidad. Y después fue eh, entrenador de campeones nacionales. Víctor Achán, que era un chino cubano americano que había sido, que fue campeón bajo Budinich, campeón nacional. Después también hizo sociedad con Louis Smith y entrenaron a muchos boxeadores. Otro personaje interesante es
Mike Febles. Mike Febles era un mexicano. Y fíjate, él llega a Cuba, el padre tenía negocios en Cuba, y en Cuba estaba ya empezando, como dije, la lucha libre y también el judo. Y Mike Febles empieza a estudiar judo, le gana a un japonés que estaba en gira, dando exhibiciones, que eso fue noticia nacional. Y después Mike Febles pelea en varias carteleras en el año 15, por lo menos dos o tres peleas en Cuba, pierde con Fernando Ríos y gana un par. Y lo que sucede es que en aquella época, en México, todavía no había boxeo. En la frontera había mucho boxeo y había muchos mexicanos peleando en California, pero eran mexicanos de Los Ángeles, eran mexicanos de Arizona, pero mexicano de México, en México no había casi boxeo, era nada más que en la frontera, que cuando las peleas eran ilegales, Mm. lo que hacían es que llegaban a la frontera y decían, ¿dónde empieza México? Y decían, ahí mismo, ¿ok? Entonces ellos cruzaban 50 pies, montaban un ring y ahí tenían la pelea. Y no llegaban los federales a pararla, porque ni se enteraban hasta después. Mike Febles es entonces posiblemente el primer boxeador mexicano que va a pelear a México. Cuando el año 16 él se va de Cuba, tiene dos peleas en México, que estaba empezando el boxeo en México, y viene la Revolución Mexicana. Y entonces Mike Febles se convierte en capitán de caballería bajo las órdenes de Álvaro Obregón. En el año 20, cuando se acaba la revolución, él regresa al boxeo. Hay un artículo de la Universidad de Texas donde habla de, un artículo viejísimo, donde habla de Mike Febles y dice que el hombre boxeaba en diferentes ciudades constantemente, que un día estaba en un lugar y al miércoles estaba peleando en otro y el viernes en otro. Y así fue tres veces campeón de México, nacional reconocido. Y en 1928 Mike Febles llega a ser uno de los coaches del Team Olímpico mexicano de boxeo. Así que fíjate el impacto que tuvo Budinich. Ahora, Budinich se empata de nuevo, llama a Jack Ryan y le dice, oye, vamos a hacer exhibiciones tú y yo. Y Jack Ryan arranca de nuevo para Cuba Mm. y empiezan a boxear exhibiciones. Eh, Nadie ganaba, nadie perdía, lo que llamaban no decisiones o exhibiciones, no decisiones en realidad. Y entonces empiezan a dar vueltas por todos los pueblos cercanos a La Habana. Pinar del Río, eh, Unión de Reyes, Quibicán, Cienfuegos. Y ahí le viene la idea de pronto otra vez a Budinich, vamos a hacer una revancha y buscarnos más dinero. Bueno, había que comer. Y entonces se prepara la segunda pelea. Pero ya la segunda pelea estaba, déjame decirte, tenía 19 y 12. Ya para la segunda pelea, en el año 12, Budinich tiene 31 años. Y ya está empezando a decaer. Ya lo habían, en la prensa para la primera pelea decía que él tenía 41 peleas profesionales y había ganado 35. Lo cual puede ser verdad o no, porque a veces que en aquella época la gente, primero que nada, no llevaban mucho las Estadística. fechas ni.
etcétera. Pero entonces viene la segunda pelea, que también es en el Pirate, también sería en el Pirate, y en esta Bullins pierde con Ryan por nocaut, ¿no? Ya estaba, Ya, ya. ya estaba poniéndose maduro. Después, él se empata con un heavyweight, Anastasio Peñalver, primer heavyweight cubano. Anastasio Peñalver era un albañil grande y fuerte, y Anastasio empieza a aprender boxeo con Bullins, pero ahora no llega más allá de... No había con quién pelear. Mm, Entonces, Bullins le consigue una pelea con un tal Sebastián Ocaña. Sebastián Ocaña lo anuncian como el primer campeón heavyweight de México, lo cual es mentira. En aquel momento no había casi boxeo profesional en México. Y Sebastián Ocaña no aparece en ningún artículo de boxeo de la época. Entonces Sebastián Ocaña probablemente era un estibador o alguien, un mexicano estibador, y se buscó dinero. Pelearon 20 rounds. O sea, fue buena experiencia para Anastasio Peñalver durar 20 rounds y claro, ganar. claro. Y después tiene otra pelea más y la gana también. Y se acabaron los heavyweights. Entonces, Budins empieza a coger a Anastasio Peñalver y a guantear con él y van de nuevo en exhibición, igual que con Ryan, ¿eh? A diferentes pueblos. Hacen fuego aquí, allá. Y a Budins le entra el hipío de que tiene un heavyweight. Y el heavyweight es algo maravilloso. Y, la gente le hace más caso a los heavyweight que a las otras divisiones. En ese momento hay otro promotor en Cuba, Brad, que era un americano que era dueño del Havana Times, el periódico Havana Times. Y Brad empieza a traer boxeadores, sobre todo negros, porque los boxeadores negros tenían lo que llamaban el Chitlin Circuit, que era un grupo de negros que eran buenísimos, pero buenísimos, y, y los blancos lo bien. El boxeo fue el primer, que yo sepa, el primer deporte que se integró. Y habían aceptado ya a George Dixon cuando ganó el campeonato featherweight. Joe Gans, que fue una maravilla, maravilla, maravilla boxeador, llegó a ser campeón peso ligero. Pero cuando Jack Johnson se pasa años cayendo atrás a Tommy Burns y gana el campeonato heavyweight, entonces viene, no, esto no se puede permitir, hay que buscar una esperanza blanca. El que inventó eso de la Esperanza Blanca fue nada menos que Jack London, el escritor, que era muy buen escritor, muy socialista y muy racista. Uy, imagínate. Ah, y él dijo que, Esperanza Blanca. y entonces empezaron a buscar la Esperanza Blanca. Eh, Budins no tenía problema con eso, porque Budins, el único juego que tenía era Anastasio Poñambé, que era negro. Pero Brad empieza a traer boxeadores negros a Cuba, de los buenos, buenos de verdad. Sammy McVeigh, que después también fue un ídolo en Francia. Joe Janet, otro ídolo en Francia. Y esta gente empieza a pelear en Cuba, ¿eh? Y el problema era que mientras se estaban peleando, se estaban desarrollando algunos preliminaristas, pero no había todavía un héroe nacional. No había un boxeador que de verdad capturara la imagen de los demás. Y Bullrich decide, me voy a poner a pelear a Anastasio Poyabebek con uno de esos. Y le ponen a John Lester Johnson. John Lester Johnson
era un individuo joven, negro, que había peleado con Hierro, había peleado con Sam Blanford, había peleado con Joe Janet, y era muy buen pegador. Y el mismo año que para Cuba, él tiene una pelea en Nueva York con un jovencito llamado Jack Dempsey, ¿ok? Que va a ser uno de los grandes, grandes campeones de todas las épocas. Y él le parte la costilla a Dempsey. ¿Ok? La pelea fue tabla, pero él le partió la costilla a Dempsey. Y Dempsey dijo que ese fue una de las entradas de golpe más grandes que le dieron en su vida. Entonces ya John Lester Johnson estaba camino de ser un boxeador de primera línea, si no lo era ya. Pelea con Anastasio Peñalver y se lo lleva en 2 rounds. Anastasio Peñalver se pone bravo y pide una revancha. Le dan la revancha a Anastasio Peñalver y de nuevo un round. Ah, Y entonces Anastasio Peñalver, que ya está furioso de que este tipo americano lo ha ganado, lo amenaza con entrar a pedrada oh, y se lo llevan preso. Budinis entonces, y ya te estoy hablando, ya Budinis tiene 35 o sí. 36 años. ¿Ok? Eh, Budinis entonces decide que él va a pelear con John Lester Johnson. Un error, ¿ok? Un error. Quizás 10 años antes le hubiera durado la distancia a alguien como John Lester Johnson, pero cuando él pelea con John Lester Johnson, Johnson le mete las manos, Johnson lo que era bueno era meter las manos por abajo, ¿eh? Y se lo lleva en el primer round. Y es primera vez que Budinis lo noquean así de esa manera. Después de eso, John Lester Johnson sigue peleando y curiosamente, cuando se acaba su carrera, se vuelve actor. ¿Eh? Aparece en películas de Tarzán, aparece en películas de los Three Stooges, los Tres Chiflados, aparece en otras películas de Hollywood y en muchas partes pequeñas. ¿Eh? Y murió en los años 50, precisamente en el hogar para los actores retirados. Y cuando él estaba ya enfermo, Dempsey lo fue a ver y tuvieron un momento muy agradable. Después de eso, Budilin se desaparece de Cuba. Y en diferentes libros, y yo cometí ese error también, yo cuando empecé a estudiar a Budilin pensé que esto era lo que había pasado. En diferentes libros dicen que, o artículos, dicen que él se fue de Cuba a pelear en la guerra, en la Primera Guerra Mundial y que se había unido a la Legión extranjera. Coño. Pero no fue cierto. ¿Eh? No. Budini se casó con una española en Cuba y se fue para Chile de nuevo. Cuando llega a Chile, le dan un trabajo de director de boxeo de los carabinieri, o sea, de la La policía. policía, ¿eh? Y le dan, y abre un gimnasio, y también le dan un trabajo de instructor de educación física en una universidad, Concha University, creo que se llama. Universidad Concha o algo así. Tiene una pelea más, ¿no? Se entusiasma y a los 37, 38 años decide que va a pelear y pelea con un negro norteamericano que estaba viviendo en Chile eh, y el negro no lo queda. Enrique, nos quedan 7 minutos. Me voy a despedir como siempre hago, pero voy a dejar dos preguntas, quizás a lo mejor para el siguiente programa. Número uno, yo viví en Chile un año y resulta ser que con la acotación de que tú mencionas tanto Chile, me acuerdo que en muchos lugares, en los barrios, había muchos sitios de gimnasio de práctica de boxeo. Lo vi, no uno, dos, tres, un montón en varios lugares. La segunda pregunta, que no sé si se queda para el siguiente programa, es qué determinaba la fe, o sea, la edad, si había un reglamento que no podía o lo dejaban a la gente que, por ejemplo, porque tenemos el caso
de Mohamed Ali, Cassius Clay, tenemos el caso de Foreman, tenemos el caso de varios tantos artistas, iba a decir, luchadores, boxeadores, que pasaran de esa edad. O sea, ¿había alguna regulación para eso o a la buena de Dios hasta que... Más tarde, porque date cuenta que en la mayoría de estos países el boxeo empezó y después del boxeo vino la comisión, mm, vino el gobierno a regularlo. ahí. Eh, y en ese aspecto sí, hubo regulaciones, pero también habían excepciones constantes. Archie Moore Ujú, ganó el campeonato a los 37 años ujú. y a los 47 años, 10 años después, le quitaron el campeonato porque rehusó pelear con uno que ya le había ganado 3 veces. ¿No? Entonces, Budinich pierde su última pelea en Chile, pero se queda de entrenador y posiblemente tuvo mucho que ver con varios que fueron a residir americanos que fueron a residir o fueron a boxear a Chile. Dave Mills era uno, Calvin Respres. Calvin Respres era un negro eh, de Indiana. Había sido el sparring partner de Jack Johnson y después se quedó a vivir en Chile y peleó en Chile muchísimas peleas y a la larga, después de eso, mira, vino a morirse el otro día, como quien dice. Murió en el año 90 y pico, Wow. 1990 y pico, y había estado boxeando en 1906. O sea, él vivió hasta los 90 y algo. Ah, Y en ese aspecto, Budinich se mantuvo activo en el boxeo como entrenador, como manager, como matchmaker, hasta su muerte de cáncer de páncreas en 1945. oh, ¿Ok? A la edad de 66 años. Su, una calle en Coquimbo lleva el nombre de calle Juan Budinich Taborga. Y vaya, verdaderamente yo creo que el hombre no está en el Hall de la Fama, pero debiera estarlo, porque fue pionero en todos lados, claro. en Chile, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos no tanto, pero en Chile, en Argentina, en Cuba, eh, Panamá, el hombre construyó eso. En el próximo programa vamos a hablar de la primera pelea de campeonato mundial que se celebró en Cuba, donde estaba todo el cuento ese, la Esperanza Blanca, y ahí y cuando lo escuchen se van a destruir unos cuantos mitos. Acuérdate, invitar a las personas donde nos van a estar siguiendo, que es importantísimo. Sí, sí, estaba tan entusiasmado con Yo Buddy. no, es que está interesantísimo el programa. Lo ve, este programa y Candela se pueden ver en Rombo, en Telegram, en X, True Social, Signal, Facebook y YouTube. Así que, Bueno, así que ahora en la próxima pelea vamos a la primera pelea de campeonato mundial en Cuba. Y tengo que chequear a ver, que yo creo que fue a lo mejor la primera pelea en el hemisferio sur. bueno, no nos queda para más. La chágara de la tijera está por llegar. Gracias a ti, un abrazo y de verdad nos vemos la próxima semana con esta importantísima saga sobre el boxeo. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la siguiente semana. Candela. Combate, correr, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa que morir por la patria es difícil.
quieras vivir es vivir, en afrenta y oprobio subir, el clarín escuchar el sonido, a las almas valientes mover. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so